ya. Ahora sí que se oye mucho. Muy bien. En esta mañana hemos estado adorando al Señor, hemos estado recordando la obra de Jesús. Yo quisiera abordar en esta mañana un tema que no abordamos muy habitualmente. A veces dejamos algunos temas para otros grupos, como que tienen la exclusiva, ¿verdad? Pero quisiera hablar en esta mañana de un tema vital para la vida del creyente, para la vida del cristiano, para toda persona, de hecho, y es la de la sanidad integral. A veces cuando pensamos en las vacaciones pensamos como un tiempo de recuperación. Venimos del estrés, venimos de cansancio, ¿verdad? Venimos a veces de dolores, la artritis, depende de la edad que tengas y empiezan a salir todas estas cosas. Y estás pensando en verano, un balneario, un tiempo de recuperación, de restablecimiento, ¿verdad? ¿Cómo recomponernos frente al desgaste, al agotamiento, a las enfermedades y a los problemas que van surgiendo en la vida? Cuando pensamos en sanidad, estamos pensando en un tema que está íntimamente conectado con lo que acabamos de hablar, con la obra de salvación de Jesús, con la obra de redención. El tema es tan amplio que empieza en Génesis capítulo 3 y acaba en Apocalipsis 22. Abarca toda la Biblia, así que solo vamos a poder hacer una visión general de este tema. Quisiera dejar algunas ideas que nos puedan ser útiles para preguntarnos, plantearnos cómo esta sanidad integral va a afectar a mi vida. ¿Por qué hablar de sanidad? ¿Por qué necesitamos hablar de sanidad? Porque estamos en un contexto de un mundo enfermo. Ese es el gran problema. Algunos síntomas de esta enfermedad en el mundo. Vivimos en un mundo con una humanidad que está caracterizada por la violencia, por el conflicto, por los problemas, guerras. Y podemos pensar en las guerras que estamos viviendo hoy, en el día a día, con toda la información que tenemos a nivel mundial. Pero podemos pensar también en las guerras que empiezan en lo más íntimo, en lo más reducido, que es en el ámbito familiar. Las guerras van desde los ámbitos familiares a las naciones. Problemas de crisis en el matrimonio, separaciones, divorcios. Estamos en un mundo enfermo. El dolor, la muerte, una solidaridad muy efímera que lo que hace es disimular nuestro egoísmo, ¿no? A veces se hacen algunas donaciones, ¿no? Y se envían donaciones, pero no se solucionan los problemas. Podemos pensar en la situación terrible que se está viviendo en Gaza y nos conmueven algunas fotos. Pero parémonos un poquito, señores y señoras, a pensar que lo que está pasando en Gaza lleva décadas pasando en África, en algunos países donde se mueren miles de personas cada año por un problema de hambruna. Pero solo nos llegan esas gotitas, ¿verdad? Estamos realmente en un mundo caracterizado por el egoísmo. A veces se han llegado a tirar, recuerdo algunas noticias de hace ya tiempo, ¿no?, a alimentos al mar para que no bajase el precio de esos productos. Nadie se le ocurrió enviarlo a los países que se estaban muriendo de hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nos caracteriza es una actitud egoísta. La misma salud, cuando hablamos de la salud ya en el ámbito físico, ¿verdad? Vivimos en un sentido, con las quejas que podamos tener, en un país privilegiado en cuanto a esto. Podemos visitar al médico, podemos ir de urgencias, pero en algunos países tú te puedes morir en la puerta de un hospital y como tú no tengas tu certificado, tu seguro de viaje o tu seguro médico, nadie te va a atender. Hay una pérdida de valores importante en el mundo. Cada uno tiene su propio código de conducta. Y hay una gran diferencia entre lo que yo quiero para mí
y lo que quiero para otros. No lo decimos, pero es la gran realidad. Lo que quiero para mí no lo quiero para otros, porque no comparto, sencillamente no estamos compartiendo lo que tenemos. Entonces vivimos en un mundo de máscaras, pero es un mundo que está enfermo, donde hay esta gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que yo quiero para mí, pero no lo deseo para los demás. Si me permitís la expresión, muchas veces lo que pasa es que nos importa un pimiento lo que le pase a los demás. Donde la información se manipula para alcanzar objetivos propios. Nos dan la información que interesa. Bueno, todos estáis siguiendo, supongo, pues todos los conflictos, y uno puede ver vídeos de todos los colores, que mienten y desmienten, remienten y redesmienten, ¿verdad?, la situación. ¿Por qué? Porque cada uno da aquella información que es de interés para su propio beneficio o propósitos. A mi esposa, que le encanta mucho la radio, me decía, mira lo que están diciendo en la radio. No sé si era ayer o el viernes, pero la frase era, la verdad está sobrevalorada. La verdad está sobrevalorada. Este es el mundo en el que vivimos. Luego había ciertos matices, pero esa es la verdad sobre la verdad, ¿no? Un mundo donde la justicia y la protección de los débiles, yo diría que es una historia del pasado. Lo que reina, lo que impera realmente es el poder y el abuso. Yo tengo el poder y tengo las fuerzas, hago lo que quiero. En mi empresa, en mi negocio o con mi país, invado a otros y ya está. ¿Por qué? Porque tengo el poder y la capacidad de hacerlo. Hay personas que han dicho que igual se quedan con Groenlandia, ¿no? Este es el mundo en el que estamos viviendo en el siglo XXI, que uno dice, ¿dónde estamos? Estamos viviendo en un mundo con un ambiente tóxico, y cuando uno vive en un ambiente tóxico, lo que se producen son enfermedades. De vez en cuando, y gracias a Dios, en este mundo hay rayos de luz y semillas de esperanza, ¿verdad? Pero muchas veces la neblina de esa toxicidad apenas dejan ver la luz y no hay mucha agua para las semillas de esperanza. Yo he mencionado quizás más de una vez, ¿no?, que pensaba uno que con la pandemia aprenderíamos algo sobre solidaridad, ayuda. ¿Qué hemos aprendido? Nada. Ahora vivimos en un mundo más problemático y conflictivo que en la prepandemia, no mejor, en un mundo peor, más complicado. Y el alcance de esta gran enfermedad que tiene el mundo abarca todos los sentidos y los aspectos de la vida. Una sociedad enferma de forma emocional, psicológica, espiritualmente, físicamente. Muchos apuntan a ese vínculo entre la sanidad psíquica y la sanidad física, ¿verdad? Pero lo que algunos describen, o como algunos describen el mundo, es como una civilización en el que aumenta la neurosis colectiva cada año. Esta es la realidad de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Es un mundo caído. Y lo que sucede afecta a todo nuestro ser, a todo lo que somos. La enfermedad rompe relaciones. Nos torna a cada uno de nosotros personas tóxicas también. Tenemos problemas con los demás. Emocionalmente inestables, corazones rotos. Y afecta a nuestra conducta ética. Vivimos una ética muchas veces de apariencias. Este ser humano, que es multifacético y a la vez es uno, diríamos una unidad multifacética, encuentra que en esa interacción en su ser entre su pensamiento, emociones, espiritualidad, decisiones, entra muchas veces en crisis. ¿Cuáles son las causas de esto? La Biblia, que es nuestro referente principal, lo define en un texto del Antiguo Testamento de un profeta, el profeta Jeremías capítulo 2, versículo 13, cuando está viviendo un momento de crisis profunda en el pueblo de Israel. Está viviendo un momento de guerra, de conflicto. Interiormente se viven
situaciones de profunda injusticia social dentro de Judá. Y fuera tienen un conflicto tremendo. Resulta que un gran imperio como era el babilonio los quiere invadir. Y Jeremías tiene que dar un llamado de atención en esa situación de crisis y explica la razón de esa profunda crisis del pueblo de Dios de Israel, pero la gran causa de la gran crisis que vivimos nosotros hoy también, en el mundo en el que vivimos. Y Jeremías habla de parte de Dios y dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué gráfico, ¿verdad? Dios está diciendo, se han olvidado de una fuente de agua viva, se han cavado sus propias cisternas y no se dan cuenta de que están rotas y que no les van a servir de nada. Y vivimos en esta clase de mundo, especialmente en el mundo occidental, ¿no? Donde el contexto, diríamos, de fe, aunque fuese cristiana, ¿no? De una referencia en Dios, mantenía ciertos valores, ¿verdad? Pero se han abandonado a Dios, se han buscado alternativas. Y lo que hay es una profunda necesidad y una crisis en todos los niveles de la sociedad. Vivimos en una sociedad, y ahora hablo aquí especialmente del Occidente, de nuestro propio contexto, que sigue el modelo del antirreino de Dios. ¿Cuáles son los valores de nuestra sociedad, de este antirreino? El éxito que se define como posición social. El éxito que se define por el nivel económico, o por la formación y los títulos que uno tiene, o por la popularidad y los likes que me dan en mi cuenta. Este es el modelo de éxito que tiene la gente. No es la persona, no es lo que es la persona, sino lo que tiene, lo que posee, la imagen que puede dar delante de los demás. Es un mundo caracterizado, como ya apuntaba, por la insolidaridad. Hay gestos, pero solo son gestos. No hay una verdadera solidaridad de querer compartir, como es el modelo en el pueblo de Dios, en el reino. Ninguno, recordáis, la mayoría conocéis bien la Biblia, recordáis cómo vivía la iglesia del Nuevo Testamento, no era una sociedad comunista, sino una sociedad comunitaria. Cada uno tenía, pero lo que tenía, lo tenía como si no fuese suyo propio. Y tenía libertad para compartirlos con los que tenían necesidad. Pero ahora el ego ocupa todo el espacio humano. El yo que está en el centro. La desestructuración de la familia. ¿Cuánto nos cuesta soportarnos? Porque el amor, entre comillas, desaparece muy pronto, ¿verdad? Y la rebeldía contra Dios, evidentemente. Cada uno, siguiendo el problema que aparece en Génesis, cada uno es Dios para sí mismo. ¿Recordáis el gran engaño del diablo? No le hagáis caso a Dios, seréis como Dios, vosotros mismos. Y esto es lo que tenemos en nuestra sociedad. No hay absolutos, no hay valores. Esta es la sociedad, pero ¿y la persona? Tenemos un yo enfermo, porque vivimos en una sociedad enferma. Podemos mirar al mundo y acusar al mundo, pero necesitamos como creyentes también, como personas, mirarnos cada uno de nosotros en nuestro interior. Nuestra vida física, emocional, social, espiritual, se ha visto afectada por el pecado. La obra de Cristo Jesús nos ha rescatado, pero el trabajo, la obra está finalizada, pero el trabajo en nosotros no ha terminado, como veremos. Es un trabajo que sigue necesitando ser producido dentro de nosotros. Porque el pecado sigue arruinando relaciones, sigue arruinando el mundo y aún nuestro propio corazón. Dice Jesús,
del interior, del corazón, es de donde surgen las cosas malas. No mires hacia afuera, porque lo que pasa afuera es el resultado de lo que hacemos y lo que contribuimos cada uno de nosotros a esta sociedad. Ahora, la Biblia no se queda en un diagnóstico negativo. El propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, es mostrarnos un camino de sanidad y de restauración. Y eso es lo que quisiera dejar en esta mañana con vosotros. El Evangelio es una buena noticia. Está mal, pero Dios tiene un propósito y Dios tiene el poder para sanar y para cambiar. Jesús vino para llevar a cabo una misión integral. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 21, vamos a leer unas palabras que Jesús, en el Evangelio de Lucas, se colocan al principio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús empezó a enseñar en las sinagogas. Y llegó a Nazaret, de ese lugar del que decían si podía salir algo bueno, no tenía muy buena fama. Allí nació Jesús. Llegó a Nazaret donde nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Llegó a Nazaret donde se había criado, versículo 16, el sábado, según su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, lo abrió y halló este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. Luego cerró el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Los ojos de todos los presentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura que habéis oído. La escritura y el texto lo encontramos en el profeta Isaías. Si leyésemos Isaías, veremos que la profecía es más larga. Habla del día de la bendición y habla del día del juicio. Pero Jesús corta la profecía en ese punto. En el punto en el que estamos nosotros hoy aquí. En el punto del inicio del cumplimiento de las promesas de Dios, a la espera del final en el que vendrá el juicio de Dios. Por eso es tiempo de salvación y es tiempo de sanidad, el tiempo en el que nosotros hoy estamos viviendo. Jesús se presenta como el ungido, el que viene a sanar a los que sufren. El término bíblico que usamos muchas veces para salvación tiene que ver no solo con una salvación eterna, sino con una salvación presente también de la vida. Una salvación que nos provee de una nueva realidad, de una nueva experiencia de vida. Y que se va a conectar con otras dos palabras que mencionaremos más adelante. Lo que está diciendo Jesús cuando lee esta profecía mesiánica que habla del Mesías que va a venir, que va a traer sanidad, va a traer libertad, lo que está haciendo es expresando el plan y el propósito de Dios para un mundo caído. El plan de Dios es una salvación holística, total, completa. Dice un autor de Eiros, la sanidad cristiana integral apunta precisamente a esto. No pone a un lado el problema del pecado humano, sino que lo aborda de manera integral, con los recursos terapéuticos que surgen del amor perdonador de Dios. El alcance del Evangelio es el mismo que el alcance del pecado y sus efectos. En razón de que el pecado es integral, porque afecta a la totalidad de la persona humana y sus relaciones, es imperativo que el Evangelio sea integral. En otras palabras, el propósito y el plan de Dios es restaurarnos
total y completamente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, físicamente. Ahora, sé que cuando hablamos de ese tema podemos caer en algunos extremos. Por eso es importante entender el texto de Lucas, ¿verdad? Y dónde estamos nosotros situados ahora. A veces cuando hablamos de la sanidad, y sobre todo del aspecto físico, podemos caer en dos extremos que creo que no son bíblicos. Uno es el acercamiento de carácter espiritualista, y a veces lo usamos nosotros, ¿no? Lo importante es que se salve ¿qué? El alma de la persona. Bueno, el alma para Dios es el conjunto de la vida de la persona, ¿verdad? Pero hablamos de la parte espiritual, ¿verdad? Lo importante es salvar las almas y que se vayan al cielo. Pero eso está negando una realidad importante, y es que a Dios le preocupa todo lo que somos. También cuando lo pasamos mal, también cuando sufrimos, también cuando pasamos enfermedades, o sentimos angustia, o desesperanza. El plan de Jesús no es solo darnos un carné para ir al cielo, sino movernos y llevarnos a vivir en una nueva área, en una nueva esfera de vida que se llama el reino de Dios. Jesús vino a predicar ¿qué? ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Recibid la buena noticia. Entonces, para algunos lo importante solo es esa alma, ¿no? Con cierta influencia platonista de que lo importante es lo etéreo, lo espiritual, ¿no? No, a Dios le importa todo. Una de los énfasis en el Nuevo Testamento es Jesús murió físicamente y resucitó físicamente. Y si eso no es verdad, nos vamos de aquí ya y comemos y bebemos. Porque la esperanza del creyente es una resurrección corporal, con un cuerpo ya no limitado, ni por el pecado, ni por la muerte, pero una realidad. Somos así los seres humanos, nos ha hecho de carne y hueso el Señor. Y a Dios le preocupa. Entonces, no podemos pensar que a Dios solo le importa eso. Las necesidades personales, actuales, son importantes para el Señor. Es cierto que Jesús en algunos momentos dice, vigilad lo que es más importante, ¿no? Pero el cuerpo también es importante. Por otro lado, tenemos el otro extremo, corrientes teológicas que nos hablan de el reino está ya aquí y ahora. Entonces la Iglesia tiene poder para mandar a los gobiernos, nosotros tenemos toda la autoridad para tener todas las cosas, prosperidad, la salud asegurada. Pero esto niega la realidad de la propia vida de Jesús, de los discípulos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para algunos tenemos que disfrutar plenamente de todo. Es una realidad presente. Pero cuando vives así, probablemente tú tienes una posición social buena y un buen seguro médico, y vives una burbuja espiritual, ¿no? Lo tienes todo. Y te olvidas de que algunos de los que más están sufriendo en el mundo, persecución, necesidades físicas, son hermanos nuestros que lo están sufriendo por fidelidad al Evangelio. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Jesús dijo, en el mundo lo vais a pasar muy bien, sin problemas. O dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, están en otro extremo, ¿verdad? ¿Dónde nos vamos a quedar nosotros? Yo diría, la espiritualidad sana huye del triunfalismo, de este triunfalismo falso que ignora los problemas y las dificultades del presente, pero huye también del derrotismo, porque el mismo Dios que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, es el mismo Dios que tiene poder hoy para sostener nuestra vida y para sanarnos, y es su voluntad. Pero no es una garantía absoluta. Y además a veces se enfoca planteando lo que si no te pasa es porque te falta a ti fe. Encima del problema te cargo a ti las culpas.
No, la Biblia nos da una perspectiva, yo creo que es muy sana y muy equilibrada, dentro de los matices que puede haber, ¿no?, en cada lado. Y a veces nosotros nos desesperamos quizás y pensamos, bueno, pues si la voluntad del Señor también es sanarnos nuestra sanidad física, ¿por qué no nos la da ahora? Porque estamos en un reino que ha sido inaugurado, pero no ha sido completado. Algunos lo expresan de esta manera: estamos en el ya. Tú y yo estamos, los creyentes, hemos sido trasladados espiritualmente al reino de su amado Hijo, pero seguimos pisando aquí en el suelo y seguimos con problemas. ¿Por qué? Porque todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo cuando Él venga, cuando haga nuevas todas las cosas. Y en este tiempo, pues, el Señor tendrá la voluntad de sanar a algunos y tendrá la voluntad de decir, pues, voy a hacer una obra mayor en otros, según su voluntad. Pero Jesús nunca llega tarde. Dos escenas en el Nuevo Testamento. Uno, un hombre llamado Jairo. Su hija enferma, está a punto de morir. Llama a Jesús y empiezan a entretener a Jesús, porque se entretiene con otra persona, una mujer que padece una enfermedad hace muchos años. Y mientras está atendiendo a esta mujer y hablando con ella, muere la hija de Jairo. Ya llegó tarde. No. Llegó Jesús y resucitó a la hija de Jairo. Otra vez se quejaron también dos hermanas de que Jesús llegó tarde. Su hermano Lázaro estaba enfermo, era amigo de Jesús además. Entonces avisan a Jesús. Y Jesús no tiene prisa en volver. Dice, ¿cómo es posible? Si es su amigo. ¿Y qué pasa con Lázaro? ¿Muere? La pregunta es, ¿llega tarde Jesús? Jesús llega en el tiempo oportuno. Si lo hubiese sanado antes no tendríamos Juan capítulo 11. Llegó Jesús y le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Y Jesús afirma, yo soy la resurrección y la vida, y hay un testimonio evidente ahí. Sí, para nosotros en nuestro tiempo a veces nos puede parecer que Jesús llega tarde, pero solo porque estamos quizás contando en la dimensión temporal de la hora, del presente. Porque todos los que creemos tenemos la garantía de que la muerte no tiene poder sobre nosotros, no nos va a retener, sino que vamos a estar con el Señor. Los milagros de Jesús en muchas ocasiones eran semillas o señales del reino de Dios, del poder de Dios, decíamos, de ese plan y ese propósito eterno de Dios para con nosotros. Del día en que estaremos libres de todo pecado, toda enfermedad, toda maldad. Pero mientras tanto nosotros tenemos que buscar ser sanados. Nuestra sanidad hoy. ¿Cómo podemos vivir esta sanidad de parte del Señor hoy? En primer lugar, tenemos que buscar nuestra sanidad interior, que nos ayudará a enfrentar otro tipo de problemas y enfermedades que podemos tener, ¿verdad? Pero el primer paso, yo creo, vital es una sanidad interior. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, él era un siervo de Dios, tenía mucho trabajo que hacer, pero le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fijaos por dónde empieza, ¿eh? Ten cuidado de ti mismo. Porque a veces los creyentes, cuando aceptamos el Evangelio, nos incorporamos en la iglesia, nos enfocamos en hacer cosas. Todo creyente que tiene dones debe servir en la iglesia. Pero eso no es lo más importante. Para servir en la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es sanar nosotros interiormente. Y cuando la sangre de Cristo nos rescata, nos libera, nos da la posibilidad
es como abrir la herida, de limpiar todo lo demás. Pero los seres humanos somos, como decía una película de dibujos animados, como las cebollas. Tenemos muchísimas capas, interiormente muchas veces, ¿no? Y necesitamos sanar por dentro, necesitamos sanar nuestra mente y nuestro corazón. No cambió, el día que nos convertimos no cambió todo. Llegó la luz, pero ahora esa luz tiene que iluminar las tinieblas que puede haber todavía dentro de nuestro corazón. Aún el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, seguimos peleando y cuando queremos luchar solos, fracasamos frente al pecado. Tenemos patrones y actitudes de la vieja vida. Dice un autor comentando esto, o comenta que es llamativo que a veces la Iglesia, los creyentes, viven con los mismos patrones y actitudes que cualquier otra persona no creyente. Porque vivimos en un mundo que nos influencia. Y a veces esa forma de pensar refleja más lo que piensa el mundo que lo que dice la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. Romanos 12, renovaos. ¿En dónde? ¿Dónde empieza? En vuestro entendimiento, en vuestro pensamiento. Dice el apóstol Pablo también en Corintios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos patrones mentales tenemos? ¿Cuántas veces podemos estar haciendo algo incorrecto? ¿Os habéis escuchado alguna vez a vosotros mismos? ¿Racionalizando algo que hacemos mal? Me enfado y me molesto con alguien. Bueno, ya vendrá, ¿no? ¿La Biblia qué dice? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve. Nosotros decimos que venga. Y lo racionalizamos. Hay que ver. Yo hago todo lo que puedo. Necesitamos derribar esos modelos, apartar esos modelos. Estamos en una guerra espiritual, nos dice el Nuevo Testamento. Con la salvación no nos ha quitado de la guerra. De hecho, nos ha puesto en la primera fila del conflicto espiritual contra Satanás, que ataca nuestra mente, que ataca nuestro corazón. Y necesitamos afianzarnos en los valores y en el poder de Dios. Necesitamos romper a veces patrones dañinos de conducta que traemos de nuestras familias, de nuestra educación, de nuestro contexto. Necesitamos sanar emocionalmente. Dice un autor que habla sobre sanidad espiritual, hablando de él, decía, capas completas de mi existencia emocional habían sido enterradas sin ser aún tocadas por el poder transformador de Dios. Y a veces las situaciones difíciles, conflictivas, que nos confrontan, son herramientas que Dios usa para destapar quizás actitudes en nuestra vida y en nuestro corazón que tienen que ser corregidas. Las emociones son muy importantes. Estamos en un contexto muy racional. Claro que uno debe dejarse llevar por los impulsos, pero tú tienes que trabajar tus emociones porque son buenas, son positivas, si están bien trabajadas. Los salmos expresan emociones. Jesús expresó emociones. Dios, el Padre, expresa emociones. Hay un texto que llama mucho la atención, ¿verdad? Porque a Dios se le mueven las entrañas al ver el rostro de sus hijos. Eso son emociones. Pero tienen que ser emociones vividas desde la transformación de nuestro carácter conforme al carácter de Jesús. Gálatas capítulo 5, 12. Desde el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No unas emociones descontroladas, sino aquellas que nos mueven al amor,
a la misericordia, a hacer el bien y que reflejan, como decíamos, el carácter de Dios. Necesitamos despojarnos y desvestirnos de aquellas emociones que van contra el carácter de Dios. Efesios 4:22, Colosenses 3:9. Desvestíos, despojaos del viejo hombre, la ira, el enojo, la maledicencia. Pero eso es todo un cambio interno que parte de un nuevo carácter que se expresa en nuevas emociones. Necesitamos sanidad espiritual, porque quizás todavía tenemos ídolos en nuestra vida o adicciones que nos controlan en lugar de ser Dios el que nos está controlando. Somos una unidad multifacética. Y a veces la enfermedad nos puede afectar físicamente. Cuando estamos muy mal, a veces no tenemos tantas ganas de orar al Señor, nos sentimos mal. O estoy desanimado, ¿verdad? No tengo muchas ganas de leer, nos afecta. A veces la situación de alrededor también nos contagia, porque no somos seres que colocan las cosas en compartimentos separados. Dicen que los hombres lo podemos hacer más fácil, pero a fin de cuentas somos personas y nos afectan íntegramente. Así que tenemos que trabajar en todos los ámbitos, en nuestra sanidad espiritual, que nos va a llevar a una sanidad también psíquica y emocional, porque cuando Dios está en el centro nos ayuda a ver y a entender. Y Dios nos va a ayudar por su gracia y por el poder del Espíritu Santo, pero también, sin ninguna duda, a través de los recursos que Él pone a nuestra disposición. Nada está más allá de lo que Dios puede hacer. Pero Dios en el presente, a veces, si tengo un dolor de cabeza, y Dios me ha dado una gran bendición, existen los paracetamoles, ¿verdad? O si me he roto un hueso de la pierna, pues tengo médicos que me escayolan y me ayudan. La ciencia es un recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero tengo que verlo como un recurso de Dios, no como una alternativa a Dios. Cuando yo lo hago así, le doy gracias a Dios porque me da ese recurso, ¿verdad? Igual que alguien, si tengo necesidad, me pone un plato de comida y como. Es un recurso que Dios me da a través de otras personas. Y en otras ocasiones, Dios sencillamente hace lo que quiere hacer independientemente de. La mayoría conocéis a mi cuñada Ruth, ella predicó no hace mucho. Pasó todo un proceso de enfermedad. Y al final, pues el Señor obró un cambio tan excepcional que los médicos decían, no entendemos nada, no entendemos nada. Bueno, nosotros lo podemos entender, por lo menos en cuanto a de dónde viene esto, ¿no? Pero son recursos que Dios pone a nuestro alcance. Entonces tenemos que buscar ese sano equilibrio, también con profesionales que nos pueden ayudar a recuperar esa sanidad personal que necesitamos. Algunos pasos, termino con eso, los voy a mencionar nada más. Insisto en esta idea, la necesidad de sanidad no se acabó el día que nos convertimos, es una necesidad presente, permanente. Por lo menos yo soy muy consciente de que necesito seguir trabajando áreas en mi vida y en mi carácter que están mal, que Dios tiene que cambiar, que Dios tiene que transformar. Para eso tenemos que hacer, os propongo 5 pasos. Primero, reconocer nuestra condición pecadora y nuestra necesidad de Dios. No soy perfecto. Solo el Señor es perfecto. Como en las páginas web. Estamos en construcción. Todavía estamos en construcción. La Biblia lo dice, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pasará cuando lo veamos tal como Él es. Pero estamos en este proceso. Por lo tanto, reconocer que hay áreas en nuestra vida que Dios tiene que seguir trabajando.
Tenemos que entender el Evangelio de Cristo, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y que en Él tenemos poder para vencer al pecado. No estamos perdidos. La gracia de Dios está con nosotros. Necesitamos aceptar la obra de Jesús. Yo la acepté. La obra completa de Jesús. Es decir, que Él me da salvación, pero que yo, para poder experimentar la salvación, tengo que vivir en una vida de entrega a Jesús y de dependencia de Jesús. Hay mucho voluntarismo a veces en los creyentes. A ver si yo lo consigo, si yo peleo. No nos hemos dado cuenta que sin Él fracasamos. Le necesitamos a Él. Y Él nos hace la invitación también ahora. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A sus discípulos, sí, también a sus discípulos. O como dice Pablo en Gálatas, no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahí está la clave. Debemos comenzar a vivir el reino de Dios. Esperamos su plenitud, pero podemos empezar a disfrutarlo, implicándonos en nuestra propia vida, enfrentando nuestros pecados, confesando nuestros pecados, aceptando el perdón de Dios, descansando en Dios, en su sabiduría. Hemos estado considerando el libro de Santiago, en su bondad, en su soberanía, expresándole nuestras dudas y luchas, como hace Habacuc cuando no entendemos algo. Usemos los recursos de Dios, los conocéis bien, la palabra de Dios, la oración personal y comunitaria. Qué importante es interceder, orar los unos por los otros para que seamos sanados. Practicar la escucha de Dios, porque muchas veces le pedimos a Dios, pero nos quedamos a escuchar a Dios en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de reflexión. Tenemos que potenciar la comunión y el compañerismo entre los creyentes. Para ser sanados necesitamos personas de confianza también con las que compartir nuestras luchas. En toda circunstancia busca la sabiduría de lo alto y mantén tu mirada en Cristo. Como dice Filipenses 4:8, enfócate en lo positivo. Yo no escucho demasiado las noticias. Como os decía, que me perdone mi esposa sí está informada de todo. Cuando quiero saber algo le pregunto a ella. Pero yo creo que a mí me contaminarían tanto pesimismo que las voy dosificando, para poder enfrentarlas a la luz de la palabra de Dios, por si no a veces uno acaba en un ambiente demasiado tóxico. Tenemos que enfocarnos en lo positivo. Si hay algo bueno, si hay algo de buen nombre, si alguna virtud, dice, en esto pensad. Limpiemos nuestra mente y esperemos. Vivimos esto en la esperanza de la realización del reino de Dios. Romanos 8, 23, 25, lo leo y terminamos con esto. Porque sabemos que hasta ahora toda la creación, decíamos un mundo tóxico, fijaos, sabemos que hasta ahora toda la creación gime con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza somos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que uno ve ya no lo espera. Sin embargo, lo que esperamos es algo que todavía no vemos. Entonces lo esperamos con paciencia. En el mismo contexto nos dirá que todo ayuda bien al creyente, ¿verdad? Vivamos aún el presente, los buenos y los malos momentos, con esa expectativa y esa esperanza del cumplimiento del reino, de la venida del Señor, y que esto sea un consuelo, fortaleza en nuestra vida. Oramos.
Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias porque nos has adoptado como tus hijos. Gracias porque tienes un propósito salvador y sanador para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque has preparado un mundo nuevo en el que poder disfrutar plenamente de tu presencia, sin ninguna limitación, sin ningún problema. Pero, Señor, tú sabes también y conoces nuestra situación en el presente, nuestras luchas, nuestros conflictos, debilidades, enfermedades. Señor, las ponemos delante de ti. Pedimos, Señor, que tú traigas sanidad a nuestras vidas. Traigas también fortaleza, paciencia, confianza y dependencia de ti. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestro día a día con esa fe, con esa confianza de que tú estás siempre, cada día, con cada uno de nosotros, hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.